paz, noche de amor, todo duermen derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Dios les bendiga a todos los que se conectan y desde la Iglesia Misión Cristiana de la Gracia en la ciudad de Palmira, Mendoza, Argentina, les deseamos feliz Navidad. Sí, hoy estamos celebrando en todo el mundo el nacimiento más importante que cambió la historia de la humanidad, el nacimiento de nuestro Salvador, rodeado de muchos mensajes como el coro angelical que dice: gloria a Dios en las alturas y paz, paz para los hombres de buena voluntad. Así que es un tiempo en donde hay buenas noticias. La buena noticia es que Dios envía un Salvador. ¿Por qué? Porque toda la humanidad está bajo pecado, está perdida. Pero por medio de Jesucristo es mostrado la bondad y el amor de Dios para que creyendo en Él no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Y hay muchos relatos que encontramos en la Biblia acerca de todos los acontecimientos. Bueno, no tenemos tiempo para abordar todos los detalles, pero vamos a ir al Evangelio de Mateo. Vamos a abrir nuestras Biblias. Si tenés una Biblia por ahí, sería bueno que la buscaras. Y vamos a leer a partir del versículo 1 en adelante. Vamos a leer acontecimientos que ocurrieron un poquito después del nacimiento del bebé. Quizás un año y medio, más o menos, puede haber ocurrido lo que relata Mateo en el capítulo 2 a partir del versículo 1, concerniente a la Navidad de Jesús. Y dice así: la visita de los magos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó: ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacémelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo visto en el oriente, y le adoren, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo su tesoro les ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Bueno, hasta aquí damos la lectura de la Biblia y vemos unos personajes un poco extraños: los magos. Los magos de Oriente fueron utilizados como testigos para este acontecimiento. Pero ¿quién eran los magos? Bueno, la palabra mago ya de entrada no suena bien, y es más, en la Biblia
tiene una connotación negativa. Ya el profeta Isaías y Jeremías, en sus libros, ellos se burlaban de los magos que decían: ustedes miran los astros para predecir el futuro, y se burlaban. O sea que en los tiempos bíblicos hablar de un mago no era hablar de una buena persona, porque los magos interpretaban sueños, leían como hoy en día el horóscopo, hacían predicciones del futuro, predicciones misteriosas, estaban relacionados a la magia. ¿Y por qué Dios escoge estas personas? Porque aunque la Biblia dice que estos magos de Oriente venían buscando a Jesús para adorarle, pero hay una verdad más grande que esta. Ellos venían guiados por una estrella, y esa estrella la había colocado Dios. De manera que no eran los magos que buscaban a Jesús, sino que Dios los atrajo por medio de una señal en una constelación en el universo, una estrella que iba guiando donde había nacido el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, cuando hablamos de magos, hablamos de paganos, gente pecadora. Y yo no sé, pero quizás usted hubiera buscado una gente más religiosa, más presentable para usarlo como testigo, pero en el corazón de Dios, Dios no piensa como nosotros. Él busca a los pecadores. Y estos magos, estos paganos de Oriente, teniendo deseos de conocer a Dios, Dios los buscó y los guió hasta donde había nacido el mismo Salvador. Así que ya tenemos una gran verdad. Navidad es un tiempo donde el amor de Dios se derrama sobre aquellas personas que están perdidas, sobre aquellas personas que no tienen un buen trasfondo, que están rotos por los fracasos de la vida. Si vos te sentís así, buenas noticias. Dios te ama, de tal manera te amó que envió a su Hijo unigénito para que vos, creyendo en Él, no te pierdas, sino tengas vida eterna. Ellos fueron a buscarlo a la casa del rey Herodes, porque se supone que un rey, ¿dónde va a nacer? En la casa de un rey. Entonces, y fueron a la ciudad de Jerusalén, porque se supone que un rey va a nacer en la capital del país y en el palacio de un rey. Por eso fueron a Jerusalén y fueron a la casa de Herodes. Y acá vamos a ver las respuestas correctas. Vamos a buscar la respuesta correcta, porque hay muchas respuestas inadecuadas hacia la Navidad, hacia la primera Navidad. Y también en estos días hay respuestas inadecuadas a este acontecimiento que celebran todas las familias en todas partes. Son respuestas inadecuadas. La gente de aquel tiempo no cambió mucho con las personas de este tiempo, pero en este relato bíblico Dios nos va a enseñar cómo dar una respuesta apropiada a nuestro Salvador, que se lo recuerda en esta Navidad. Herodes respondió con miedo. Dice que se turbó él y toda la ciudad de Jerusalén. Él era un rey ilegítimo, no tenía sangre de realeza, era un usurpador del reino, por eso entró en pánico. Además, hacía 30 años que estaba gobernando Judea desde Jerusalén. Entonces él dijo: ¿cómo puede ser que alguien ha nacido y que va a ocupar mi lugar? Así que reaccionó con miedo y después mandó a indagar acerca de las personas que eran más religiosas, los sacerdotes y los escribas, los que representan a la derecha y a la izquierda, porque nunca se ponían de acuerdo. Pero ante el llamado del rey estuvieron de acuerdo en investigar en la Biblia, en el Antiguo Testamento, dónde indicaba que habría de nacer el Salvador. Pero antes quiero hablarte de los ciudadanos de Jerusalén. Jerusalén es una ciudad religiosa, ahí vive el pueblo de Dios. Sin embargo, aunque no estaban tan contentos con Herodes, tampoco querían un nuevo rey que alterara su estilo de vida cotidiana, como diciendo: mirá, no estamos bien, pero no estamos mal, así que estamos tranquilos. Eso equivale a decir: mirá, está bien la religión, mientras la religión no se meta conmigo, está todo bien. Quien quiera ser religioso, que lo sea,
pero déjame a mí tranquilo. Toda la ciudad respondió ante esa noticia de que había nacido el rey de los judíos, diciendo, no nos interesa. Por eso se turbó toda la ciudad de Jerusalén. ¿Sabés que esto no ha cambiado? En toda la ciudad de Palmira, en los alrededores, en cualquier parte del mundo, si vos golpeás una puerta y vas a hablar del mensaje navideño, qué es lo que significa, por qué está escrito en la Biblia y para qué está escrito, la gente te va a decir lo mismo. Mirá, yo estoy tranquilo con mi vida. La religión ahí está bien que haya religioso, pero que eso no intervenga y altere mi forma de vida cotidiana. Ya tenemos, el rey Herodes actuó con temor, con miedo. La ciudad de Jerusalén también actuó con miedo, con rechazo, se turbó toda la ciudad, no quiso saber nada con un nuevo rey. Y ahora las personas que conocen la Biblia la tienen acá en la mente, los sacerdotes y los escribas. El rey Herodes los manda a llamar y le dice, ¿cómo es esto que dicen que ha nacido un rey? ¿Dónde nace ese rey? Y ellos le dijeron, en Belén, un pequeño pueblito que estaba a 8 o 10 kilómetros en las afueras de Jerusalén. Un pequeño pueblo insignificante. Bueno, todos pensarían que nacería en la capital, pero los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y Él dice que en Belén de Efrata, de ahí saldrá el príncipe de los príncipes. Ya lo hemos leído en el relato bíblico. La reacción de Herodes entonces al indagar y los sacerdotes que respondieron según los escritos fueron totalmente indiferentes al conocimiento, porque la gente que viene de muy lejos de Oriente, que ni siquiera son cristianos, son paganos, vienen caminando para buscar a Dios. Y los que están ahí a 8 kilómetros donde nació el Salvador solo lo saben a manera de intelecto. Tienen conocimiento, pero el conocimiento no afectó su corazón. ¿Sabes qué? Hoy sigue habiendo el mismo problema. Gente que está llena de conocimiento de la Biblia, pero que no ha afectado en lo mínimo sus corazones. Siguen viviendo de una manera indiferente. A 8 kilómetros dice, tiene que haber nacido ahí. Sin embargo, no fueron a Belén y no empezaron a preguntar dónde podría estar el Salvador. Imagínate, el sacerdote llegando a su casa y diciéndole, amor, ¿sabés qué me pasó hoy? El mismo rey me invitó al palacio y nos hizo una cena y nos hizo preguntas teológicas y se las respondimos correctamente. Este sí que fue un buen día. Nada más que eso. La verdad que esto es trágico. Si no fuera trágico sería cómico, ¿verdad? Pero saber que el Salvador estaba ahí, tener los datos, pero no hacer nada para ir y adorarlo. Así eran los religiosos de aquel tiempo. Hoy el mundo está lleno de gente religiosa que dice tener fe en Dios, pero no hace nada para tener un verdadero encuentro con Él. Así que Dios nos guarde de la actitud del rey Herodes. En el versículo 16, la actitud del rey Herodes es una actitud muy malvada. Voy a leerle el verso 16. Dice que cuando Herodes se enteró que los magos de Oriente no fueron a avisarle dónde estaba, mirá cómo reaccionó. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Así que el niño Jesús podría haber tenido un poquito más de 1 año y un poco menos de 2 años de vida, porque ya no está en un pesebre. Cuando nosotros vemos un pesebre, vemos todas las escenas históricas juntas. Vemos a los magos en el pesebre, pero los magos no llegaron en el momento que Jesús nació en el pesebre. Cuando ellos llegaron a una casa. La Biblia dice, llegaron a la casa, golpearon la puerta y les atendió María. Y cuando le abrió la puerta y vieron a ese pequeño niño de 1 año y meses, se postraron y lo adoraron. Y acá vemos la respuesta correcta para nuestra Navidad. Estos
realmente estos magos nos dejaron un regalo. ¿Cuál es el regalo que nos dejaron? Que a Jesús se lo debe buscar, y se lo debe buscar con todo el corazón. Hay un versículo que dice que ellos se llenaron de gran gozo. O sea, como que el escritor no encontró la manera de expresar el gozo tan desbordante que tenían al enterarse del nacimiento de Jesús y saber dónde estaba. Bueno, Navidad es eso. Es un tiempo de gran gozo, no de un poco de gozo o de alegría, de gran gozo, de un gozo desbordante. Sí, yo entiendo que estás pasando quizás un momento difícil en tu vida. Quizás es en lo económico, quizás es en lo relacional, quizás es en lo familiar, quizás es un problema personal que te está quejando. Pero Navidad es un tiempo de regocijo porque Dios salió a buscarnos en persona, en la persona de ese niño que hace más de 2000 años nació en Belén de Efrata, en Judea. Y yo quiero animarte que al igual que los magos de Oriente, personas que a lo mejor no tenían tanto conocimiento de Dios, pero seguramente algo indagaron porque sabían de la estrella y fueron guiados por Dios por esa estrella hasta el lugar de la casa donde se encontraba el niño Jesús. Y cuando lo vieron, lo adoraron. Navidad es un tiempo para adorar. Ahí la letra de un cántico dice: vení, vení, adoremos a Jesús. Bueno, esa es la realidad de nuestra Navidad. Venir y adorar a Jesús. Decirle gracias. Gracias porque saliste a nuestro encuentro y viniste con la buena noticia para salvarnos, para redimirnos. Sí, yo sé que si entras por primera vez a una iglesia te vas a encontrar con una terminología que no entendés: redención, santificación, otras palabras que vos decís, ¿qué significará esto? No importa que no entiendas todo el lenguaje que se habla dentro de la iglesia. Lo importante es que tengas deseo de encontrarte con Dios, y lo importante es que quieras adorar a ese Dios que hoy celebramos un aniversario más de su nacimiento. Por eso quiero animarte a que seas un buscador de Dios y te encuentres con ese Jesús llamado Emmanuel, que significa Dios que está con nosotros. ¿Qué hicieron en la adoración para concluir? Bueno, le dieron regalos a Jesús. ¿Qué regalos le dieron? Bueno, abrieron sus cofres, sacaron oro, incienso y mirra. A través de los siglos se le ha dado diferentes interpretaciones a estos regalos. Yo no sé si los magos de Oriente fueron a dar estos regalos pensando en lo que podía significar. Yo creo que querían mostrar su bondad y su agradecimiento y dieron regalos. Dieron oro. ¿Para qué es el oro? Bueno, el oro es uno de los metales más caros y más preciosos que hay. El oro dicen que representa realeza, es decir, están reconociendo que Él es rey. Después tenemos el incienso. El incienso se usaba en la liturgia del Antiguo Testamento para adorar a Dios. Es decir, tenía relación con la deidad, la divinidad. Es decir, el incienso significa que Dios es un ser divino. Y la mirra se usa en los sepelios en el Antiguo Testamento. Tenía que ver con la muerte y hablaba de la muerte en la cruz, su misión más grande, venir a morir por todos los pecadores para que los pecadores fueran presentados delante de Dios como justos. Bueno, son las interpretaciones que se le dan a estos regalos. Vos que te congregás, ¿qué regalo podés llevar para esta Navidad para Jesús? Yo sugiero 2 regalos extraordinarios. Uno, el más extraordinario: lleva a un amigo para que lo conozca, para que tenga encuentro con el Salvador y esta Navidad cobre el verdadero significado. Un hijo nos es nacido, un niño nos es dado y su principado será sobre sus hombros, será Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Dios, con todo su poder y su gracia, salvando a los pecadores. Y toda iglesia tiene necesidades.
qué bueno sería llevarle como regalo una ofrenda especial, no la ofrenda regular, sino una ofrenda especial para demostrar que también adorás a Dios, lo valorás y lo haces con todo tu corazón. Bueno, que Dios te bendiga, que podamos dar la respuesta apropiada. El ejemplo de los magos, vinieron de muy lejos. Dios los estuvo guiando para encontrarse con el Salvador. Dios nos guarde de ser un Herodes, alguien que se llena de miedo, o los habitantes de la ciudad de Jerusalén que se turban y dice, está bien que alguien crea en Dios, pero déjenme a mí tranquilo, no se metan conmigo. Bueno, Dios nos libre de respuestas así, ¿verdad? Tanto la de Herodes, que se llenó de miedo porque alguien le va a quitar su lugar, los ciudadanos de Jerusalén, que se va a alterar su vida, se sienten cómodos como viven, o estos religiosos que sabían con precisión los datos teológicos, pero no pasaron a su corazón, nunca le buscaron. Es más, los sacerdotes fueron los que hicieron todo lo posible para que Jesús fuese muerto y crucificado. No entendieron nada. Dios nos guarde. Seamos como estos magos, estos paganos, que buscan a Dios. Son pecadores, sí, pero Dios ama al pecador, aunque aborrece el pecado. Y Dios quiere abrazarte. Y Dios quiere que, como los magos, le busquemos con gran gozo y le adoremos. Dios te bendiga ricamente. Te invito a experimentar una Navidad diferente. ¿Cómo? Teniendo alegría, gozo, gran gozo y adorándole a nuestro Rey y Salvador llamado Jesús. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias por tu palabra, por la Biblia. En ella encontramos detalles interesantes acerca de la Navidad y hoy la estamos celebrando en todas partes del mundo. Señor, gracias por el Salvador. Permítenos ser como los magos de Oriente. Aunque eran paganos, en su corazón querían un encuentro con Dios y vos los guiaste a ese encuentro. Toda persona que esté escuchando este mensaje sea guiado a tener un encuentro con Jesús con gran alegría y gran gozo, y además para adorarlo, para hacerlo el Señor y el Salvador de nuestra vida. Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga ricamente y sigas disfrutando con gran gozo esta Navidad. Bendiciones.